anhelo con todo mi corazón que el grupo no se vaya a reducir más. Si se reduce más, sí, ya la cuestión se pone un poquito difícil, pero que no se reduzca más. Ya los que le perdieron interés, pues ya demuestran que estas cosas no son llamativas para sus vidas. Falta espiritualidad, falta santidad, falta relación con la palabra del Señor. Y muchas veces pues la iglesia es supremamente fría frente a la Biblia, no hay ese interés. Hay cosas que llaman la atención y congregan muchedumbres. Un partido de fútbol moviliza gente. Es aterrador que al Mundial de Brasil se hayan ido a pie, se hayan ido a bicicleta, hayan dormido en las calles, en los parques. No alcanzaba para hoteles, entonces alcanzaba para pagar las entradas a los estadios, entonces durmieron en la calle. Los músicos, la música congrega muchedumbre. Hace poco hubo rock al parque y eran miles. Cuando vinieron los Rolling Stones, creo que eran los Rolling Stones, gente que duró 3 días acampando en el Simón Bolívar para tomar los mejores puestos. Es curioso, por ejemplo, ver que usted paga 1 millón, 2 millones de pesos por una boleta. Ejemplo, se me ocurre un cantante, Marco Antonio Solís, porque Vicente Fernández ya está en el infierno, entonces, ¿cierto? Marco Antonio Solís, entonces usted sabe que él tiene amor secreto, necesita una compañera, tal, y usted paga 2 millones para ir a escuchar la canción que usted ya sabe que va a cantar. Y ya cantando la ya cantando las 30, 40 años, usted ya es más, se la sabe usted de memoria, y usted paga 2 millones para ir a estar ahí. Algo que no le edifica, algo que no le hace crecer como persona, porque es una canción que usted ya la ha escuchado 30 años. Marco Antonio Solís está más viejo, está canoso, está anciano, y pagamos eso. Sin embargo, este libro precioso, entonces no le prestamos interés. Este libro que es vida, que la palabra dice que es vida, ¿cierto? Bien, entonces recta final, estamos en lo que es las traducciones. Como ya definimos qué es traducir, entonces les hago una lectura. Hago una lectura porque aquí hay unas cosas interesantes donde nos hablan de esta parte de la traducción. Entonces, ¿qué es traducir? Traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Entonces es expresar en una lengua lo que está escrito o lo que se ha expresado, lo que se ha dicho en otra lengua. Eso es traducir. Traer de una lengua a otra lo que está escrito o lo que se ha dicho. Ese es ese trabajo, ¿cierto? Y yo creo que lo tienen ahí, algo similar. Sin embargo, hay un componente de arte en toda traducción. O sea, algo que me pareció muy interesante, porque dicen que hay arte, es decir, que los traductores son artistas. Así no solo se necesita el conocimiento objetivo, vocabulario, expresiones y gramática, que son los 3 componentes fundamentales, diría yo: vocabulario, expresiones y gramática. Eso es supremamente fundamental. Ese sería el conocimiento objetivo, es decir, la persona tiene que saber vocabulario de esa otra lengua, tiene que saber sus expresiones fundamentales y la gramática. El griego, por ejemplo, tiene unos verbos muy fundamentales, y hay un verbo neutro que no lo tiene el español, y eso es una tarea titánica para el traductor, porque resulta que ellos tienen un verbo neutro y nosotros no tenemos tal cosa. Entonces se necesita ser un artista. Me di cuenta que si toca ser un artista para poder traer de esa lengua a otra lengua, traer que se entienda
y que la idea no se vaya a perder, porque usted puede decir que lo tradujo, yo ya lo traduje, pero resulta que quedó tan bien traducido que en ese recorrido se perdió la idea principal o se perdió la idea total. De manera que el que estaba hablando en griego quiso decir que era de noche, y de traer eso hacia acá, y cuando lo depositó en el español ya era de día. Entonces la idea que recibimos los que hablamos español es que era de día, se perdió, fue grave, ¿cierto? Entonces eso suele suceder frecuentemente, ¿cierto? Bien, es difícil, sino que se necesita de aptitud artística que utiliza y combina los recursos técnicos adecuadamente. Todos los recursos que hay son utilizados de forma adecuada, no incorrectamente, sino correctamente, todos esos recursos que hay para traducir de una lengua a otra. Queda con la palabra justa, es decir, el texto traducido a la lengua receptora, se llama eso. Está la lengua madre, que es ejemplo el griego, y la lengua receptora es nuestro español. Entonces, de tal manera que cuando llegue hasta nosotros llegue con palabras justas. Dice aquí que colorea los paisajes, que perfuma los ambientes, porque muchas veces cuando no hay esa sagacidad, yo no sé si esa palabra sea lo suficientemente correcta, porque a veces sagaz está asimilado es con una persona por ahí astuta, tremenda, pero bueno, ser lo suficientemente artista para que no llegue el escenario, por ejemplo, el Señor Jesucristo resucitando a Lázaro. Entonces, para que no llegue a nuestra lengua frío, sino que llegue mucho más colorido, mucho más interesante, se necesita entonces que el traductor sea una persona muy hábil y muy artista. Tiene toda la razón, o sea, muy artista para poder traer a nuestra lengua, entonces, no simplemente frío. Usted va leyendo y eso es una cosa, imagínese algo tremendo de resucitar un muerto. Lleva 4 días, ya está podrido, está oliendo. Mandan quitar la tapa de la tumba y le habla y le dice que salga, y de repente el muerto asoma allá. Eso es una cosa. Entonces, si usted lo trae frío, entonces usted lo lee como si fuera frío, pero entonces traigámoslo a ahorita. Entonces, estamos en el cementerio del sur, estamos congregados todas estas personas, y hay una persona ahí que se llama Jesús de Nazaret, y le dice al sepulturero: quite los ladrillos de ahí, de esa parte, ¿cierto? Y bueno, ahí le queda difícil al muerto pararse, porque eso es una cosa así, pero bueno, por lo menos mueve los pies y que comienza a salir. Pero eso es un escenario tremendo. Entonces hay que traerlo grandiosamente. Entonces las traducciones, la Reina Valera, nuestra reina preciosa, la Reina Valera, es poética. Tiene su estilo poético desde Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llama así, Reina Valera, porque el primero que hizo el trabajo fue el monje Casidoro de Reina. Y en 1602 Cipriano de Valera, que era su compañero también sacerdote, hizo el trabajo de hacerle algunos ajustes. Bien, entonces espero que hasta ahí esté claro, ¿cierto? En otro aspecto, la fidelidad no se puede ni se debe medir comparando una versión con otra. Entonces, aquí nos hacen un correctivo, y hay personas que lo hacen. No es que de plano esté mal, lo que pasa es que nosotros que no somos eruditos en las ciencias de las letras, en las ciencias de los idiomas, es muy mal que hagamos juicios que no nos corresponden. Quizá habrá cosas que no habrán quedado tan supremamente bien hechas, tan precisas, tan exactas, pero no nos corresponde a nosotros, que escasamente hablamos español y bien mal el español, no. Si sobre todo el del pastor, ustedes es un buen español, pero el mío es. Entonces,
no queda como bien que nosotros hagamos como esos comparativos. Entonces aquí lo que están diciendo es que, por ejemplo, concluye el escritor diciendo, sino con el texto original en sus mejores rendiciones o recensiones que hoy poseemos. Entonces, el descubrimiento en los últimos años de varios manuscritos antiguos han comparado muchos vacíos, cambios y adiciones al texto bíblico en versiones pasadas que deben ser corregidos para preservar la integridad del texto sagrado. Entonces, paradójicamente, cuanto más avanzan los años hacia adelante, se descubre más hacia atrás manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Porque hay más ciencia, porque hay más hombres, arqueólogos fanáticos de desenterrar todas esas ciudades antiguas. Ellos quieren destapar todo Medio Oriente, levantar toda la arena y quitar todo lo que hay y sacar a la luz. Entonces, a medida que van llegando manuscritos más antiguos, se dan cuenta de que las versiones más antiguas, paradójicamente, tienen más vacíos y las nuevas que van saliendo están siendo mejor completadas. Entonces, no debemos hacer esos comparativos comparando una versión con otra, sino con el texto original. Dice acá que hay que tomar el texto original en sus mejores rendiciones y recensiones que hoy poseemos. Entonces, agradezcamos a los eruditos que han hecho ese trabajo. Yo les agradezco, porque si no hubieran hecho ese trabajo no tendríamos nuestra Biblia en español, y hoy la tenemos toda completa en español. Entonces démosle las gracias y oremos al Señor por ellos. Bien, el estar apegado a una versión, escuchen esto, el estar apegados a una versión determinada de la Biblia por gusto propio sería faltar a la integridad para el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué nos quieren decir? Que cuando usted dice que solo su Reina Valera 1960 y que no le nombren más, entonces hay una falta gravísima al estudio, porque de repente cuando usted va a la Biblia de las Américas, a la nueva versión internacional, a esas versiones usted encuentra más luz, ¿cierto? Porque han acomodado las palabras de tal manera que fluye y se hace el pasaje mucho más entendible. Entonces, desde ya les insto, desde ahora, que se llenen de Biblias, es decir, que sean criticados. ¿Para qué necesita toda esa Biblia? Dice mi madrecita cuando ve hasta 5 Biblias encima. De repente dice, bueno, pues una Biblia la van a estudiar, va a sacar un sermón, porque necesita 5. Entonces, tengo la Perchita, tengo la Dios habla hoy, una Biblia católica que me trajo Chavita, un seminarista que dijo que se retiraba y ahorita ya se retractó y ya no se retiró, entonces imagino que le va a hacer falta la Biblia que me regaló. Bien, entonces la Biblia católica, Biblia de las Américas, que me hicieron llegar ustedes mismos, los jóvenes, muy amablemente, muy amorosamente. Para mediados del mes de julio llega la Biblia de César Vidal, mediados del mes de julio. Entonces estén atentos a la Biblia de Vidal, y así se queden sin calzoncillos, como se queden, compren esa Biblia. No importa que una semana toque hacer ayuno. Entonces mamita tocó solamente un cafecito bajito por la mañana, y a mediodía, no sé, una ensaladita, unas lechuguitas, y por la tarde un tinto, otro tinto, otra agüita aromática y ya. Pero hay que comprar. Yo creo que llega por ahí en $500,000, $600,000. Llénense de Biblias, consigan la versión antigua, consigan las versiones de la Reina Valera, llénense de Biblias, mejor dicho, porque lo nuestro es la Biblia. ¿Qué hay en la casa de un futbolista? Pues hay uniformes de fútbol, hay balones, camisetas firmadas, hay muchos uniformes, hay guayos y hay muchos trofeos de fútbol, y es una casa donde se dice: aquí alguien juega fútbol.
En la de un ciclista, ¿qué hay? Bicicletas, 3, 4, 5 bicicletas, ¿cierto? Están colgadas en ciertos sitios, bicicletas, hoteles. Con esta me gané el Tour de Francia, con esta me gané, yo no sé. Ellos tienen cierto fanatismo de que con la que se ganan un tour, entonces se sabe, eso pasa a ser una reliquia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Martín Emilio Cochise, que es uno de los ciclistas más viejos de Colombia, cuando batió el récord mundial de la hora en pista, ese colombiano, imagínense eso, es que somos orgullo en muchas cosas. Cuando batió, pues esa cicla está en el museo, esa cicla no se toca, no es pecado tocarla, porque puso un plato inmenso así para poder hacer su trabajo, pero resulta que el plato no cupo en el marco y tuvo que darle martillo al marco horas antes de la carrera, darle martillo para que hundiera y el plato encajara. Entonces eso está intocable, esa bicicleta. Si ellos que son deportistas, ¿cierto? Imagino que en la casa de un boxeador habrá guantes. Con este no quiere, no sé a quién, y así sucesivamente, ¿cierto? Los médicos tendrán libros de medicina, pienso yo. Cuando trabajaba con el hermano Leoro, él en su empresa, y entonces nos llevaba por al norte a hacer trabajos donde gente muy rica, y entonces donde un médico duro, ya era viejo. Y entonces sigue al maestro que viene a hacer el trabajo. Entonces llegué yo todo tímido, todo nervioso, siempre he sido miedoso y nervioso, y cuando desde el zaguán, libros, por toda la escalera libros, y libros y libros. Yo dije, este loco se habrá leído todo eso. Había libros, pero una locura. Yo nunca había visto en mi vida algo así en una casa de familia. Era libros de qué? De medicina. Probablemente más cosas, ¿no? Pero principalmente eso. Entonces es deprimente que en la casa de un predicador, en la biblioteca de un predicador, ¿cuál es su biblioteca? Una mesita, una Biblia ni siquiera con concordancia ni nada, ¿sí? Desvencijada. No, así no es. Llénense de Biblias, pero que no sea de la misma, ¿no? Porque si compran 10 de MacArthur no tiene objeto, porque todas van a decir lo mismo. Compren una Biblia nueva de otra versión, con otro comentario, con otras ayudas, y llénense su biblioteca de Biblias, ¿cierto? Si usted tiene 2 diccionarios, debe tener por lo menos 10 Biblias. Y si usted tiene 5 diccionarios, debe tener por lo menos 20 o 25 Biblias. Hay que llenarse de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, que no es correcto. Ya que nuestra confianza en el texto de las Escrituras no debe basarse en lo que nos gustaría leer en ellas, sino en lo que realmente existe en los manuscritos antiguos más confiables. No lo que a usted le gusta leer, lo que a usted le gusta que diga, sino lo que realmente dice el original, ¿cierto? Entonces, esa parte. En algunas Biblias actuales no aparecen versículos o palabras que aparecen en Biblias más antiguas. ¿Sí ven? Por eso esto es para personas con madurez. La persona que no tiene madurez, por ejemplo, yo oré al Señor y oré por ustedes para que este estudio los haga crecer en vez de decepcionarlos, porque hay gente que no está madura y entonces dice, no, y si la Biblia tiene esos defectos y esas cosas, entonces ¿qué hacemos nosotros confiando en ese libro? Y las personas resultan como este loco que llevaba 38 años de pastor y resultó católico, se puso a leer patrística y resultó católico. Pues eso es deprimente, ¿cierto? Deprimente que uno lleve 38 años de pastor y resulte católico. Y eso, mejor dicho, eso le da ínfulas a la Santa Madre Iglesia, y eso habla, y eso, mejor dicho. Loco hay harto loco suelto. Entonces, voy a mostrarles 2 textos que MacArthur dice que, bueno, MacArthur y más personas, no solo este. Entonces, segunda de Juan, que son espurios, se llama MacArthur, y lo dice con frialdad en el púlpito. Voy a exponer un pasaje que no debería estar ahí. Así lo dice frío en el púlpito. 5.000 personas creo que se congregan allá.
Voy a exponer un pasaje que no debería estar en sus Biblias, pero ahí está. Entonces, segunda de Juan, dije. Subrayen, tengan en cuenta que es un texto espurio. Espurio. Espurio, ni siquiera búsquenlo entonces ahí en internet, por favor. Espurio, y escriban en su cuaderno y pongan el significado. Bastardo. Bastardo. Bastardo, y nada más. Sí. ¿Qué más dice eso de los textos espurios? Que degenera descubrimientos naturales. Bueno, creo que estoy mal. Esto Espurio, o sea, es con ese, espurio. Texto cuyo verdadero no es, cuyo autor verdadero no es el que se supone que lo haya escrito. Por tanto es falso y en cierto sentido ilegítimo. No, es primera de Juan, me perdonan, y no. Entonces, primera de Juan capítulo 5, vamos a leer un texto, abran comillas, espurio. Espurio. Los pentecostales también dicen, el pentecostalismo unicitario dice que la Biblia tiene varios textos espurios, dicen ellos. ¿Es con U al final? Por favor, Samuelito, préstale aquí a Lina, por favor, minuto. Espurio. Sí, señor. Es correcto, bien. Lean a partir del verso 6, vamos a leer primera de Juan 5, del 6 en adelante. Y ya leemos el comentario del siervo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bien, leamos qué dice el erudito, porque sí lo es. Estas palabras son una referencia directa a la Trinidad, y lo que dicen es exacto y veraz. Sin embargo, la evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de las epístolas originales, de la epístola original. Ojo, ¿sí? Entonces, mire, dice el erudito MacArthur: estas palabras son una referencia directa a la Trinidad, y lo que dicen es exacto. Es decir, él dice, lo que están diciendo, lo que escribieron ahí, no es una mentira, es verdad.
Es exacto y veraz. Sin embargo, la evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original. No aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo X. Es decir, manuscritos encontrados en el siglo VIII, en el siglo VII, en el VI, no hay en ninguno de los manuscritos tal cosa escrita. Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto que parece corresponder a la revisión de una versión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. Entonces, el Señor en su gracia ha permitido que su palabra sea preservada, y los inquietos que escarban, así lo digo yo de forma ordinaria, que cuando usted se va por allá a escarbar, pues encuentra cosas. Y lo bueno es que han encontrado manuscritos supremamente antiguos. Entonces, cualquier alteración que se le haya hecho a las Sagradas Escrituras, el mismo Dios se ha encargado que los inquietos que escarban hayan encontrado los manuscritos antiguos, perdón, porque los originales no existen, los más antiguos. Y cualquier cosita que le hayan hecho a la Biblia ha salido a la luz. De manera que el texto que tenemos hoy es un texto 100% confiable. Bien, entonces dice MacArthur que esos textos, lo de 3 son los que dan testimonio, el 7 y el 8. El 7 y el 8 son los que son espurios. Versos 7 y 8 son los que son espurios. Latín. Además, 4 de estos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje, que se incluye como una nota al margen que se añadió más tarde al manuscrito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que alguien puso al margen, porque ha habido la costumbre de poner notas, el erudito pone nota al margen, como esto mismo. Este es un comentario, pero MacArthur lo hace en letra más pequeña y pone una línea para que se sepa que esta es la Biblia y esto es lo que le explica. En aquel tiempo se ponía al margen, probablemente alguien le dio por quitarlo del margen y meterlo dentro del texto. ¿Listo? Ningún líder eclesiástico que hablara griego o latín, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. Ninguno cita el texto. La única versión antigua que la incluye es la latina, pero no la traducción antigua al latín en su forma primitiva, que fue la primera Vulgata. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpe la secuencia de las ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde al texto. En las Escrituras no hay un versículo que anuncie de forma tan explícita la realidad obvia de la Trinidad. O sea, este hombre tan honesto. O sea, el Dios Trino es algo que usted deduce con claridad, pero no hay textos que sean escuetos, no los hay. Aunque muchos pasajes la planteen con claridad, como el hecho implícito de 2 Corintios 13:14. Ese es uno de los espurios. Listo, vamos para los San Marcos. Bautista dijo que él se ponía muy triste. El erudito MacArthur, que era como un libro para él, que nunca predica esos pasajes.
Dice así, Marcos capítulo 16. Marcos 16, finalmente, verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice él que arranca 17 y 18 los espurios: y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si oyeren cosa mortífera no les hará daño. En los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que esos dos son espurios, es decir, no están en los originales. Dice 17 y 18: estas señales fueron prometidas a la comunidad apostólica en Mateo 10:1, en 2 Corintios 12:12, y no a los creyentes de todas las épocas. Todas estas señales, con la excepción de las bebidas venenosas, fueron experimentadas por la Iglesia apostólica y reportadas en las Escrituras, por ejemplo Hechos 2:28-5, pero no después del capítulo 20. Bien, esa es la crítica que él hace. ¿Listo? Entonces, tenemos esa parte para que estén informados. Dice, aquí los traductores no están atentando contra la integridad del texto, sino que están restableciendo en su integridad el original del texto bíblico. Aquí uno puede leer una Biblia más fiel al original. Aquí uno puede leer una Biblia más fiel al original. A ver, vamos a leerlo. Aquí los traductores no están atentando contra la integridad del texto, es decir, cuando quitan un texto, muchas veces nosotros decimos atentaron, le quitaron, tal. Entonces, muchas veces no, es que en el manuscrito más antiguo no aparece. Entonces ellos lo colocan al margen o hacen unos paréntesis y nos informan que los manuscritos más antiguos no lo tienen. La mayoría de Biblias hacen así, lo encierran en un paréntesis y le colocan la nota que ese fragmento no está en los más antiguos. De una vez le informan a usted con honestidad. Bien, entonces no están atentando, sino que están restableciendo en su integridad el original del texto bíblico. Aquí uno puede leer una Biblia más fiel al original. Está un poquito enredadito ahí esa redacción. Bien, entonces, tipos de traducción. Vamos a mirar los tipos de traducción. Entonces, su Biblia es 100% confiable, porque donde hay esas cosas se lo informa. Fuera que estuvieran algo callado. ¿Será que los muchos sabían de esto, pastor? ¿Cómo es la pregunta, hijito? Es decir, que cuando pusieron estos versículos, digamos así, ellos sabían que era, porque lo que dicen que no son confiables. O sea, Lo que pasa es que el cristianismo, hijitos, a ver, después del concilio de Nicea, el cristianismo se sumergió en las tinieblas más oscuras que haya podido pasar el cristianismo, a una oscuridad tan profunda que llegó hasta el 1500, hasta el siglo XVI. Y la Iglesia Católica secuestró la Biblia, ya no se la permitió a nadie, ni siquiera a los sacerdotes de a pie. El sacerdote de parroquia no tenía derecho a ella ni a leerla, solamente los obispos y los cardenales y el papa. De resto nadie podía tener acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque este libro los delataba inmediatamente. Entonces, por eso hay un escrito tan sabio por ahí que lo le dice que el peor error que cometió la Iglesia Católica fue haber dejado a Martín Lutero solo con este libro. Entonces, como Martín Lutero era profesor de Biblia y profesor de eso en un seminario, era un catedrático, pues entonces tienen que darle acceso a la Biblia, claro, pues
cometieron una falta, un error para ellos, ¿no? Para nosotros una cosa. Pues cuando él comienza a leer dice, wow, estaba, mejor dicho, la Iglesia Católica. ¿Sabe qué dijo Francisco La Cueva? Si se cae una doctrina, se caen todas. Él duró más de 30 años de cura. Y dijo, si se cae una doctrina de la Iglesia Católica, se caen todas, porque eso es el efecto dominó. Y entonces él dijo, debo salirme de esto, porque aquí no hay salvación, aquí lo que está es el mismo diablo. Ese es Francisco La Cueva, yo creo que ya lo han buscado y ya lo han escuchado, ¿cierto? Un gran evangélico, traductor, escritor, mejor dicho, un hombre excepcional. Bien, tipos de traducción. Entonces nos vamos primero con la científica. Esta no llega a nuestras manos. Llegaría a sus manos, es decir, si ustedes la buscan, de repente van a encontrar una traducción de esta, no entiendo que no la, puede que valga un poco de plata y la pueden, igual van a quedar perdidos. Entonces explican así: aquí pertenecen las traducciones que tienen como única finalidad proporcionar un apoyo a un comentario científico de la Biblia. El texto crea con frecuencia una barrera lingüística que ya se traduce solo con tecnicismos. Para algunos lectores, por eso el destinatario o los destinatarios principales deben ser los exégetas, los cuales tienen la competencia para superar esas dificultades idiomáticas técnicas. Ustedes se han dado cuenta que los médicos dan unos nombres rarísimos del cuerpo, una cosa rara, y ellos nunca se han dado cuenta que los forenses que yo los critico cuando sale séptimo día, y entonces digo, hombre, no nos hablen así, hable por allá con el forense, hable así, pero a nosotros no. Estaba en forma fetal, cúbito parietal, y bueno, no me diga eso, diga que estaba el muerto con la jeta para abajo, así que así, y entonces yo entiendo, cúbito, no diga así, porque yo no entiendo eso, ¿cierto? Entonces mire, las traducciones científicas solo son para los exégetas, porque ellos son los que van a entender todos esos términos lingüísticos difíciles, de manera que eso no llega a nuestras manos. Y si llegara, aquí dice que presenta una barrera lingüística muy tremenda. Pero si ustedes van a ser exégetas y se van a sumergir en todo ese mundo, van a tener traducciones de este tipo, ¿cierto? Tenemos la segunda, esta es la primera, tradicional. Ahorita hacemos un pequeño ejercicio con algunos pasajes, como ahora el internet es alcahueta, entonces el internet arroja todo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces esta tradicional se enfoca en tres cosas principales. Una coincidencia, escriban todo completo, una coincidencia formal con los textos hebreo, griego y arameo. Entonces, explico. Lo que se busca con la traducción es que haya una coincidencia entre la palabra del griego y la del español, que haya una coincidencia muy formal. Se esfuerzan por no alterar nada. Cuando miramos nosotros, por ejemplo, la Reina Valera antigua versión, la 1909 o más atrás, son un poco difíciles de entender por eso,
resulta que, por ejemplo, el griego usa el Cristo, y hay partes donde no hay ies ni cosas así. Entonces, al traerlo acá y al ser muy formales, por eso se llama formalismo. ¿Qué es formalismo? Vestir formal, entonces es de corbata y como que no rompe los parámetros, ¿no? Entonces, hacer la traducción formal es esforzarse para que pase lo más original que pueda. Bien. Segundo, inevitable adaptación o B. Inevitable adaptación a la sintaxis. Ya saben ustedes qué es eso. A la sintaxis y los modismos de la lengua receptora. De la lengua receptora. Con la mano el marcador. Dada la imposibilidad, ahórreme la pereza, dada la imposibilidad de traducirlo todo al pie de la letra. Entonces, ¿cuál es la lengua receptora? Sí, correcto, a la que se traduce, esa es la lengua receptora. Entonces, en la traducción tradicional, ¿qué se busca? Hacer una adaptación o una acomodación a la sintaxis, es decir, ya saben que la sintaxis es la organización de las oraciones nuestras, ¿cierto? ¿Cómo organizamos? Las personas salieron todos con sus maletas y se subieron al bus, entonces organizamos nuestra oración para que quede entendible. Entonces, cuando se trae la otra lengua que de pronto no lleva ese mismo orden, entonces se la adaptan. Y los modismos, pues ya aprendimos también que son modismos, ¿no? Cuando decimos cada tercer día, y resulta que cada tercer día no es sino hay un día de por medio y cosas así, entonces lo que buscan es adaptar a esa lengua receptora para que no se haga enredada. Esa es la tradicional. Y tercero, C, intentos de acomodación a las expectativas. Este interesante, a las expectativas del lector común. Del lector común. Entonces, el lector común es aquella persona que no ha ido a la universidad, que no, simplemente aprendió su idioma español y hablamos español como todos nosotros. Entonces ellos buscan que cuando llegue a personas como nosotros no nos vayan a enredar, sino pues que indudablemente sea mucho más fluido, ¿cierto? Esta es la segunda, ¿cierto? Tercera.
Equivalencia formal o literal. Esa es la tercera traducción. Tiene en cuenta casi exclusivamente el idioma original, en este caso hebreo, griego y arameo. Entonces, se esfuerzan por no ir a alterar absolutamente nada. Entonces, tiene en cuenta el idioma original. Entonces, hebreo, griego y arameo. Tremendo esto, ¿no? Claro, ¿no? Uno ahí por encima dice, pero eso es un trabajo colosal. Sus formas y sus significados. Con sus formas y sus significados. Por ejemplo, hay palabras en el hebreo como en la que se usa en Génesis, hagamos, ¿cierto? Entonces esa es una palabra que siempre quiere decir plural, uno plural, para que sean una sola carne, los esposos, uno plural. Y siempre en el Antiguo Testamento encontramos continuamente que Dios es plural. Entonces el unicitario trata de enredar eso, trata de hacer malabares, decir que eso no es así. Esa palabra en hebreo es plural. ¿Qué es plural? Mesas, carros, casas, eso es plural, ¿cierto? Entonces esa palabra que aparece allí en Génesis, hagamos, ¿cierto? Dijo Dios hagamos, entonces aparece esa palabra interesante. Qué pesar que no sepamos nada de eso, ¿no? Forma y significados. Hay matices del texto que son intraducibles, escriban eso. Hay matices del texto que son intraducibles. Esta es la parte más difícil, más triste del traductor. No hay forma de traducirlo, no hay un equivalente. Entonces toca empezar a buscarle una acomodación, y esas acomodaciones, pues, hombre, a veces pueden hacer daño. Entonces, hay matices del texto que son intraducibles y algunas características del original se pierden, escriban eso, y algunas características del original se pierden. Y ponen ahí que es algo que no puede evitarse, es inevitable, no se puede traducir. Algo que no puede evitarse, dice aquí, dando al traductor la opción de escoger el sentido más posible para aplicar al texto traducido. Entonces, ¿qué es lo que hace el traductor? Comienza a esculcar entre todo su idioma, sus 420.000 palabras de español, hasta encontrar la más cercana a eso que están diciendo allí, porque no hay un equivalente. Bien, entonces vamos a mirar cuáles son las Biblias, hacen una listica ahí, cuáles son las Biblias que tienen este tipo de traducción. Biblias, pongan ahí Biblias con traducción formal.
Reina Valera. $1569. Ya como un ratico, ¿no? La primera traducción completa de la Biblia en castellano, posteriormente revisada por Cipriano de Valera en 1602. Revisión. (1602). Siempre fue, ¿cuántos años? ¿Como 30? ¿34? 32. Entonces coloquen ahí, los señores implicados es Casiodoro. Casiodoro de Reina. Cipriano. ¿Qué tomaron? Reina Valera. Por eso su Biblia se llama así. ¿Saben el origen de los apellidos? Sí, ya lo saben, ¿cierto? Entonces el chino Casiodoro era de una población llamada Reina, entonces Casiodoro es Reina. Valera, entonces probablemente de algo de valor de Valera. El apellido mío, entonces por allá donde había algo rojo, cosas rojas, entonces Pedro Rojas, donde había cosas de color rojo, y así, de allá salieron los apellidos. ¿Por qué? Que había mucha gente que se llamaba igual, Pedro, ¿cuál? Pues Pedro el de la curtiembre, entonces Pedro Curtidor, ¿cierto? Pedro el que corta leña, entonces Pedro Leñador, porque como había tantos con el mismo nombre, entonces comenzaron a decir el panadero, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa Biblia también está la nueva versión internacional. Grave estos marcadores, ¿no? La nueva, la NBI es considerada el verde. Listo, vamos a utilizar el verde. ¿Ya que escribieron esto? Entonces, vamos, terminamos acá y hacemos el ejercicio. Bien. ¿Cuarta? Tercera. No, científica, tradicional, tercera, cuarta. Ah, ya, ya. Sí. La idiomática o equivalente dinámico o funcional. Vean todo eso. La idiomática, equivalente dinámico funcional. Y usted dice, ¿qué herejía será eso? Dice el Señor, líbranos de todas estas cosas. Y uno se ríe, pero un ciervito
de nuestros antepasados, dijo en el púlpito, dijo, y cada vez más mañas, más costumbres, ahora que unas mujeres paulinas. Entonces él escuchó que las cartas paulinas, y entonces él dijo que era una nueva herejía que ahora se había levantado, que eran unas mujeres llamadas paulinas. El analfabetismo es atrevido. No nos subamos al púlpito siendo analfabetas, porque es delicado. No es discriminar ni disminuir, es que cuando usted es ignorante de algo, comete errores gravísimos. Eso es mejor estudiar. Siempre es mejor estudiar, porque usted se para ya por lo menos teniendo una idea de estas cosas, ¿cierto? Bien. Leemos, dice que esta tiene en cuenta también el idioma receptor. Entonces, ¿cuál es el idioma receptor? Eso, al que se traduce, siempre es entonces este tiene muy en cuenta el idioma receptor. Entonces coloquen ahí que tiene en cuenta el idioma receptor. Formas, significados, esas dos cosas, forma y significado, para verter el sentido de las lenguas originales. Entre estos tipos pueden darse una gama de posibilidades, desde las traducciones exageradamente literales, ya demasiado exageradamente literales, hasta las adaptaciones demasiado libres. Entonces es un peligro. Cuando es demasiado literal, se pone enredado. Cuando es demasiado libre, peligrosísimo. Supremamente peligroso, porque ahora en la Biblia, que se me olvidó, debía haberlas traído, pero de pronto nos sale ahí en internet, creo que es la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos, por ejemplo, busquen ahí, entonces de una vez, Biblia, la palabra de Dios para todos. El objetivo consiste en presentar el texto bíblico de tal manera que resulte comprensible para los lectores de escasa cultura literaria. Es decir, los estamos viendo. Nosotros, las personas que estamos en este recinto. Entonces esas personas procuran, se esfuerzan por hacer esa traducción, por verter sobre la lengua receptora, teniendo en cuenta formas y significados, de tal manera que cuando llegue a Gustavo o a Diego, cuando llegue a Linita, la persona pueda entender y no diga, wow, ¿y esto? ¿Con qué se come esto? ¿Cierto? Eso se comerá con la mano, con cubiertos. ¿Cómo se come esto? Se preocupa uno, ¿cierto? Entonces, lo hacen pensando en nosotros. Por eso se llama dinámico funcional. Dinámico funcional. Entonces comienzan entre todo ese montón de palabras, dicen, esta es la más entendida. Y comienzan a hacer esa traducción. ¿Encontraron o no? Sí, eso que necesita. Romanos 5:1, a ver qué dice. Pongan ahí Biblias de traducción dinámica. Sería bueno necesitar. Dios nos aprobó gracias a Dios, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Ahí está la pechita. Biblia de traducción dinámico, ¿qué? ¿Funcional? ¿Sí? Sí,
Dinámico funcional. A ver, le presto atención, apreciado Samuel. Así Sí. que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. ¿Leo el 2? ¿O hasta dónde? Lea el 2, a ver. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Romanos 5:1. A ver si hay que tener cuidado o no. Justificados pues por la fe. A ver, otra vez el suyo, texto suyo, Samuel. Así que Dios El mío nos aprobó. estaba bravo que yo no le ponía atención. Que usted se había esforzado, que usted se había sacrificado. Yo leí el capítulo, llegué al 6 y todo. Sí. Así que ¿Ah, Dios usted nos leyó aprobó todo? llegué Toda la al carta de los 6. romanos. Y la expuso. Doctrinas fundamentales, todo esto y el pastor. Sí. A ver, Así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. para mí, extremadamente grave. Claro, Romanos. claro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Gravísimo. Extremadamente grave. No eso que aprobación y que nada. No, justificados. Que es declarar a un culpable, declarar a un libre de su culpa. Aprobación es que aprobemos a Gladitas. Gladita es una persona chévere, alegre, amigable, una persona bonita. Vamos a aprobarla. La aprobamos, listo, aprobémosla acá en nuestra iglesia. Aquí están nuestros brazos. Eso es muy diferente a justificar a una persona culpable y declararla libre de su culpa. Al culpable declararlo libre, no. Aprobación. Aprobación, pues hombre, aprobación hay muchas por ahí. No. Eso para mí es grave. Entonces, tengan cuidado con eso. Mejor dicho, cojan su Reina Valera 1960, hagan una urna y métanle llave y eso y no dejen tocar eso, no le dejen mirar. Y ahí dice otra palabra que dice felices y es firmes. Mi hija detectó allá, sí, ok. La hermana Chavita le trajo Ahora todo el arsenal. Pero hay más, podemos decirlo tres también. No, está bien. Pues la de las Américas. ¿Esta cuál es? Nueva traducción viviente. Romanos 5. Se da cuenta que unas son más honestas y más pulcras. Mire la nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Sí, ya es. Uy, claro, Acepto. ya es otra cosa. ¿Sí ven? Vamos a ver nuestros hermanos católicos. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, son católicos y son celosos, que han hecho bien la traducción. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Parece muy bien la Dios habla hoy. Esta creo que es la del hermano Samuel, que hizo toda la exégesis y el pastor no le ponía atención. Ayúdeme, Brayitan, ahí a encontrar más textos ahí, rápido, mío, que hablen de la justificación, que tenga la palabra justificación. Wow. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. No. ¿Tienes algún otro por ahí?
justificación y redención. 1:30, ¿sí? 1:30. 1:30. Dice así: por medio de él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. Volvieron y quitaron la palabra justificación. O sea, fue gravísimo, gravísimo, garrafal el error. La palabra de Dios no es para todos. No es para todos. Es gravísima esta traducción, está subtestamentamente grave. Segunda de Corintios 3:9. Hay uno buenísimo en Hechos 13. Segunda de Corintios 3:9. y Gustavito tenga ahí su cita, 3:9, ¿cierto? Léala. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 3:9, ¿cierto? Señor bendito, ya estoy quedando de nada ciego. Pues si tiene gloria aquello que lleva a la condena de los pecadores, ¿cuánto más gloria tendrá lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados ante Dios? Volvieron y la reemplazaron por aprobado. Quitaron justificación y pusieron aprobación. No. Porque la palabra aprobación puede ser bonita, pero la palabra justificación es columna vertebral en la fe cristiana. Porque es que somos culpables, reos de muerte. O sea, lo que yo merezco es el infierno. Y el Señor Jesucristo me presentó justo delante de Dios el Padre, siendo yo culpable. Hechos 13:39. ¿Qué dice? ¿Y qué de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree justificado? 39. Sí, Señor. 39. Todo el que tiene fe en él es aprobado por Dios. Como un poquito complicado, ¿no? Y esta es la pechita, está impecable. Sí. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, todas han seguido el conducto regular de la justificación. Solamente esta se salió del parámetro. ¿Se da cuenta? Gravísimo. Extremadamente grave. Hay otros por ahí con otros problemas. Inclusive hay unos creo que no aparecen en esta. Bueno, entonces la Biblia dinámica es, ya ahorita seguimos con el ejercicio, Dios habla hoy. Dios habla hoy católica. Nuevo Testamento interconfesional. Nuevo Testamento interconfesional. ¿Qué quiere decir interconfesional? Es una confesión de varios lugares. Las Biblias interconfesionales quiere decir que se unieron presbiterianos, bautistas, pentecostales, católicos, se reunieron de todas las confesiones y los invitaron a todos, para que nadie diga, por ejemplo, el unicitario que dice que le torcieron la Biblia. Entonces los invitaron a todos para que todos los eruditos participen. Entonces encuentra usted en ese equipo de hombres, encuentra presbiterianos, bautistas, de pentecostales, de todas las denominaciones. Listo.
Nuevo Testamento asturiano. Entonces yo creo que esto no llega a nosotros. Asturiano, aquello el príncipe de Asturias, eso es España. Biblia en catalán. Biblia en catalán, Biblia en vasco, sobre todo trabajo español, ¿no? En vasco. Y por último, traducciones interconfesionales. ¿Ya? ¿Listo? Traducciones interconfesionales. La Biblia hebraica. ¿Y alcanzan a leer desde allá o no? Tremendo. Biblia hebraica. Estujartensia, a deletreárselo. Nuevo Testamento griego. Y la Vulgata. La Vulgata latina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar hacer todos desde bien adelante? Procurar conseguir despacio un libro de hermenéutica. ¿Listo? Que ya no sea esto así tan superficial, sino algo más profundo. Ya está esto, sí. Aquí luego viene un ejercicio que no lo voy a poner a eso. Nos hablan del método inductivo, dicen que es una metodología que permite al lector estudiante sacar el mayor provecho de un texto específico de la Biblia, extrayendo solo las ideas que aparecen en la cita, así que evitan incluir conocimientos personales que podrían estar errados, ideas preconcebidas y doctrinas de una iglesia en particular. Entonces, esta parte me parece supremamente interesante. Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, y ya la está estudiando, entonces tenga en cuenta esto, ¿cierto? Siempre tenga en cuenta esto. Puede estudiar un tema, puede estudiar un libro, puede estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, puede estudiar una doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, puede estudiar una historia,
la historia de Moisés, la historia de Abraham, la historia de los patriarcas, etcétera, etcétera. Puede estudiar la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia, lo que usted quiera. Entonces, en el método inductivo del estudio de la Biblia, de estos casos, es una metodología que permite al lector estudiante sacar el mayor provecho de un texto específico de la Biblia, extrayendo solo las ideas que aparecen en la cita. Entonces ustedes tienen que esforzarse, hacer un esfuerzo por extraer siempre las ideas principales. Hay que esforzarse, hijitos de mi vida. No es fácil, pero hay que hacerlo. Cuando no entendemos qué es el contexto, entonces pues de repente ustedes se ponen a explicar lo que está antes y lo que está después. ¿Me expliqué o no? Pues que el contexto es lo que está antes y lo que está después, y usted se pone a explicar lo que está antes y lo que está después, y abandonó el texto principal y sus ideas. Entonces, cuando hablamos del contexto, que es lo que viene diciendo y lo que dice después, es que usted no puede salirse de la idea general. Por eso tiene que sumergirse primero en ella para su estudio personal. No que se lo explique al auditorio, que se empapó de lo que viene hablando. Usted mismo entonces escoge un texto o 3 textos, pero usted se empapa de todo el capítulo, de todo el libro, de toda la carta de Romanos, de toda la carta de Gálatas, se empapa de todo, se sumerge de qué es lo que está hablando, y ahora sí, basado en su estudio meticuloso, arroja las ideas principales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer eso. Vamos a mirar entonces Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Para eso son las diferentes versiones. Por eso hay que tener así. Todo esto hay que sacarlo para la mesa. Todo así. Porque entonces usted lee acá, lee allá. ¿Y qué es lo que está buscando con esfuerzo? Las ideas principales. Porque si usted no encontró la idea principal, por eso el mismo MacArthur nos dice que él en su clase de predicación de un erudito, y entonces el hombre les daba el texto, y le dio un texto por allá de Crónicas o algo así, y él dice que se esfuerza por hacer texto con texto, una cosa impresionante. Cuando vio que la hoja estaba en blanco, una hoja doblada en blanco, entonces se entristeció, y cuando la abrió, lo único que escribió fue: no encontraste la idea principal. Entonces MacArthur cae y se asienta por ahí en el suelo a llorar. Estaba muy jovencito él, 25 años, 26 años, cae y se sienta a llorar. La idea principal. Siempre que usted vaya, entonces tiene que buscar la idea principal. Corintios 10 tiene un subtítulo que dice que es amonestaciones contra la idolatría. ¿Amonestaciones contra qué? Es decir, que la idea principal es que el apóstol hará un esfuerzo de dar instrucciones claras sobre cómo cuidar a la iglesia de no involucrarse en actos idolátricos. ¿Cierto? Cuando usted lo lee todo, entonces él va a agrupar una cantidad de recursos, pero él va a desembocar en una idea principal, que es ¿cuál? Cuidar a la iglesia de que se involucre en temas de idolatría. Entonces me disculpo con las personas que escucharon anoche la exposición de 1 Corintios 10, porque voy a volverlo a leer. No se preocupen, no se asusten que yo no voy a hacer otra exposición, pero sí. Entonces vamos a extraer. Cuando usted no entiende cuál es la idea principal, entonces arranca a explicar meticulosamente lo que sucedió por allá en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, todos estos pasos, y hace de pronto hasta una explicación excepcional, ¿cierto? Pero desgraciadamente, ¿qué hace? Se olvidó de la idea principal.
Entonces noten esto cómo arranca este pasaje, y dice, pues ahí no está hablando de, pues, por ejemplo, el pastor habló anoche que la Navidad y todo eso, pero ahí como que no está hablando de eso. Y dice, pero Pablo, ¿por qué está incluyendo eso ahí? Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bien, ese sería un texto, pero ese texto no es el texto principal. Ese no es el principal. No, ahí no está la idea principal. Él va a querer argumentar con todo hasta llevarlos de la mano, a todos así abrazaditos, hasta llevarlos de la mano, y como nos hacían cuando nosotros estudiamos, yo tengo 50 años, lo agarraban del pelo y le estregaban la cara en el tablero. Eso da cáncer, eso se llama maltrato infantil. Le estregaban a uno allá, eso le quedaba eso aquí cortiza, le estregaban, porque uno no ponía atención. Entonces lo que Pablo nos va a llevar es decirle, Corintios, tengan cuidado de sentarse a una mesa donde se haya ofrecido culto a ídolos. Tengan cuidado. Entonces dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. No aparece todavía la idea principal. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, por eso la Biblia, por ejemplo, las cartas es una sola carta. Y cuando comenzamos a fragmentar y a sacar ideas de acá sin saber por qué él está hablando del Antiguo Testamento, no leemos 10 veces el pasaje para sacar la idea principal, comenzamos a decir barbaridades. O simplemente hablamos un montón de tiempo y no decimos nada. Decimos que ellos estuvieron y que pasaron bajo una nube, y que Moisés golpeó la roca, y que todos bebieron el agua que salió de esa roca, y que esa roca era Cristo, allá era una piedra, pero que sin embargo era Cristo. Bueno, ahí usted hará malabares para tratar de que esa roca que Moisés golpeó era Cristo, ¿cierto? Pero de los más de ellos, ya comienza a meternos más. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ya comienza a arrojarme la luz. No todos los que están en la iglesia son cristianos, ni todos están al mismo nivel, porque todos pasaron el Mar Rojo y todos bebieron la roca y todo eso. Sin embargo, de un montón de gente no se agradó a Dios. ¿Y dónde quedaron? En el desierto. Ya comienza el apóstol a darle mejores ideas. ¿Listo? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Bueno, que esa no es la idea principal. Que lo que nos está dando es un informe de lo que le sucedió a esta gente allá, y que esas cosas se escribieron para que Pedro tome el ejemplo de lo que pasó allá. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no hagamos igual que ellos. Esa es, ¿cierto? Ya no es todavía la idea principal, pero ya nos va llevando de que hagamos un comparativo y que leamos lo que aquella gente hizo mal y que lo tomemos como ejemplo para que usted no haga igual que ellos. Lo va llevando, ¿cierto? ¿Qué hicieron estos condenados? No seáis idólatras. ¿Fueron idólatras? Claro. Ya nos introdujo en la idea principal, porque nombró la palabra principal de este pasaje, que es que la idolatría. Ya nos sumergió. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, esa no es la idea principal, pero se nombra, ¿cierto? Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Este episodio de los 23,000 es para los que dicen que tenemos que ser prudentes y no molestar a la gente, que no tenemos que ponernos así tan drásticos a decirles cosas de pronto bruscas, que esos pastores tan rebruscos, que no hay que hacerlo.
Resulta que un principal de familia, un principal, vamos a meter a quién, el que esté presente aquí, Carlito, pero es solo ilustración, Mike, que va y le dice y él llega mañana a hacerme reclamo. Entonces, un principal de familia, en este caso un diácono, ¿cierto? Va y se trae la prostituta madianita o la muchacha madianita. Imagínense, está la hermana notaria ahí, están los hijos, está el pastor Pedro, están todos. Se trae la muchacha, la pasa por el frente del patio, se adentra a su alcoba, en este caso a su carpa, se adentra y comienza a tener sexo, comienza a escucharse afuera lo que está pasando adentro, que muchas veces el sexo es un poco ruidoso, entonces se percatan de lo que hay adentro y se levanta un sacerdote, ¿cierto? No sé si fue Fines, uno es. Fines toma su lanza, a los que dicen que no hay que tener cuidado, porque por más falso profeta que sea Cas Luna, no le diga que es un canalla, dígale que simplemente está equivocado, no es un canalla, con mayúsculas, y toma la lanza, no pide permiso, abre la puerta de la lanza, y como estos señores están bastante ocupados y pasándola bien, la lanza queda enterrada en el suelo, los traspasó a los dos. Porque de Dios no hay que permitir que las personas se burlen de Dios en la cara de nosotros. ¿Cómo es que alguien se para aquí en el púlpito y yo me quedo ahí protocolario? No. Diplomático, no, hay que bajarlo de la corbata. ¿Qué está diciendo usted allá arriba? Bien, entonces nos comienza a introducir en el ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se llenó de recursos, de situaciones del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, se llenó de recursos para explicar su tema principal, la idea principal, que ya la nombró en verso 7, pero que todavía no la ha desglosado. Bien. Así que el que piense estar firme, ¿qué? Este texto que tanto la gente le gusta y tanto lo nombran, tiene un contexto. ¿Se da cuenta cuál es el contexto? Que hay personas que piensan que porque están dentro de la iglesia ya están exentos, y hay gente que está dentro de la iglesia en ministerio y se va al infierno, va a ir al infierno. Bautizados, pastores, diáconos, líderes de música, líderes de dominical, líderes de todo esto, y van a ir al infierno. Espero que no sea el caso de la iglesia de San Jorge, o que al menos sean poquitos, porque la obra mía va a ser probada por fuego, y cuando llegue allá dicen de los 60 que le puse se salvaron 3. Cristo amado, y el resto gravísimo. Entonces que digan no, se perdieron 3, había 3 ficticios ahí. Bien, entonces el que mire estar firme, ¿qué? El que crea estar firme, ¿qué? No, en otras palabras, cuidado con su entorno, porque no se confíe. Tenga cuidado con el entorno, familia, trabajo, calle, reuniones, festividades y cosas. Tenga cuidado, no se crea que esté firme y que es intocable. El diablo es peligroso, ¿cierto? Bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, le explica a los corintios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Advertencia: al estar ustedes dentro del mundo serán bombardeados. Al estar dentro del mundo, las mujeres serán bombardeadas a ser feministas, los hombres a ser lujuriosos, promiscuos, porque tenemos un bombardeo. Las festividades que se nos vienen en diciembre, seremos empujados de repente a participar de eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo, las tentaciones que a ustedes van a llegar como cristianos, ustedes las pueden superar. No vengan a decir que es que eso era insuperable. No, todas las tentaciones que se les vengan de su alrededor, de donde ustedes viven, en San Jorge o en la iglesia de Corinto, son superables. Ustedes las van a poder vencer.
Ahora sí, se adentró. Mire, todo eso que habló, y esa no es la idea principal. Si usted toma, por ejemplo, a ver, vamos a decir que Brian escogió, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Ese es su texto, Rayita. Y mi hijo, en vez de sumergirse en qué es huir de la idolatría, se puso a explicar que todos pasaron bajo la nube y que Fines fue ir a Lanzarote. Cuando mi hijo llegue acá, ya el pueblo está en Plutón. Y dice, ¿qué será lo que el muchacho quiere decirnos? ¿Usted le entendió? Entonces codea a Lina Gladys y dice, Gladys, ¿usted entendió? Habló algo de que por allá pasaron bajo la nube y que todo eso, y que el Mar Rojo, y que Faraón llegó hasta detrás de ellos, pero yo no le logro entender qué es lo que él quiere explicarnos. Es que Pablo está buscando argumentos del Antiguo Testamento para decirles, ojo, no vayan a pensar ustedes que porque están dentro de la iglesia están a salvo. Olvídese, muy dentro de la iglesia van a ser tentados a ir a participar. Ahora metamos en el contexto de nosotros. Mis amores, ¿será que ninguno de ustedes será tentado a ir a participar el 24 de diciembre en una fiesta y conversa? ¿Será que no tienen primos, tíos? Lo más probable es que ¿No serán tentados o sí? Tíos, primos, ¿cierto? Abuelitas, Brayitas, mijito, Brayitas, su merced que no ha venido y vamos a hacer aquí el sancochito de traición. Tranquilo, mijo, no toma, su merced no es, usted viene juicioso y queremos, se escucha tierno, una ternura, porque vamos a compartir, ¿cierto? Entonces, bien, anoche me volvieron otra vez volví a explicar. Entonces, es saber hacia dónde se dirige usted. Claro, clarísimo. Entonces, por tanto, amados míos, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la idea principal? El verso 14. El verso 14. Que, bueno, está bien, entonces no el verso 14. ¿Cuál es la idea principal? La idolatría. Que no participemos. Y nos va a seguir diciendo de qué se trata. Y concluye y sigue hablando él. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si lo agarró allá en la cena donde estaban repartiendo el pavo y usted se lo comió, usted no se contaminó con nada, porque usted no está celebrando ninguna cosa, pero que lo más correcto es que usted no vaya a ese sitio donde hay conversos celebrando. ¿Sí ven? Lo que no se contaminó porque usted llegó y comió y cenó, y a usted la Navidad como a mí me importa un bledo, o sea, a mí no me interesa, pero al estar ahí no se edificó, como dice acá, no todo me es lícito, pero todo ¿qué? No todo edifica, no todo edifica. Ninguno busque el propio bien suyo, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de la conciencia, es decir, no digan, esta natilla la hicieron para celebrar la Navidad o simplemente la chancela. ¿Cierto? Pero que si a Brian le dice que la cena de medianoche de 24, la abuelita, es para celebrar Navidad, ya es altamente peligroso que usted se vaya a ese lugar a participar. ¿Sí ven? Entonces, el 99.9 de las iglesias evangélicas lo celebran. Teniendo escrito esto aquí. Bien, entonces seguimos aquí con nuestra idea. Captaron, entonces se van a esforzar por encontrar la idea principal. Entonces hay que buscar la idea principal. Ya la encontramos ahí. La idea principal es no participen de la idolatría, huyan de la idolatría. Y sin embargo habló de que todos pasaron bajo una nube y que todos fueron
como tomaron el agua espiritual, pero esa no es la idea principal. Lo que él está diciendo es, toda esa gente estaba confiada, que iban para la tierra de Canaán, iban confiados y no se percataron de que por falta de fe y de seguridad quedaron postrados en el desierto, ¿cierto? Bien, extrayendo las ideas que aparecen en la cita, en la Biblia, en el pasaje, en el capítulo, en el libro, ¿listo? Así, de esta forma se evitan incluir conocimientos personales. Entonces, no a los conocimientos personales que muchas personas, valga esa redundancia, muchas personas tienen ideas desde hace mucho tiempo, como ayúdate que yo te ayudaré, cosas así, y entonces quieren someter el texto a su conocimiento personal. No, no es así. Yo me crié en una iglesia unicitaria. Esta iglesia era unicitaria hasta la médula. Dios es uno y uno su nombre, y Jesucristo es el Padre, y Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Cuando Jesucristo oraba en Getsemaní, se oraba a sí mismo, porque él mismo es el Padre. Con esa idea yo crecí, pero resulta que yo no me quedé ahí. Yo comienzo a leer la Biblia con detenimiento y dije, nada más lejos de la realidad y nada más herético. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a decir lo que Cristo nunca dijo? Nunca, no lo va a encontrar. Y ellos se ufanan dándonos textos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Luego se van para la primera de Juan y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí ven que sí, Jesucristo es el Padre? Ahí no dice que Jesucristo sea el Padre. Lo que afirma las Sagradas Escrituras es que Jesucristo es Dios, 100% Dios. No es ni menos Dios ni un poquito Dios, no, Jesucristo es Dios. Y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, un solo Dios. Pero ese Dios es ¿qué? Divino. Es que ya comenzó el desorden, mamita. Entonces ya comenzó el desorden, pero como no estás habituada a esas cosas, y gloria al Señor por eso. Ideas preconcebidas. ¿Les he enseñado de las ideas preconcebidas? ¿Qué es una idea preconcebida? Algo que está dentro de mí, en la cual no se ha salido para recibir lo nuevo que viene. Correcto, Diego. Idea preconcebida es que ya me metieron que Jesucristo es el mismo Padre, y entonces ya no se me sale eso, de manera que cuando yo voy a explicar la expiación, la redención, y cuando voy a explicar que el Padre descargó la ira sobre su Hijo para salvarme, yo no lo puedo explicar. Porque ¿cómo explico que el Padre derramó la ira sobre su Hijo cuando no existe tal cosa? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué hace Gustavo? Comienza a hacer malabarismos y mejor se ahuyenta de los textos donde la Biblia deja con claridad que el Padre descargó todo el peso de su ira sobre su amado y unigénito Hijo para poder justificarnos de nuestra culpa. ¿Se da cuenta? Pero entonces decir que Jesucristo derramó la ira sobre él mismo, eso suena extraño. ¿Y cómo explica usted, Padre, por qué me has desamparado? ¿Cómo explica usted eso? Se desamparó a sí mismo. ¿Cómo hizo Jesús ahí para desampararse? Y entonces comienzan a dar vuelta y a hacer malabarismos y a torcer las Sagradas Escrituras. Por eso, una regla para todos. Deje la Biblia decir lo que ella dice. ¿Cierto? Entonces, cuando Yair vaya a explicar sobre Getsemaní, dice, y el Señor Jesucristo oraba a su Padre y decía de la siguiente manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso es una cosa extraña, uno diciéndose a uno mismo, Linita, usted misma diciéndose, Lina, ten compasión de ti. Eso, ¿no suena extraño? Sí, claro. Eso suena raro. Pero si tienes un superior, Linita, una persona superior, ahora sí suena coherente que tú digas, ten compasión de mí. Y Cristo decía, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga, imagínense, más grave todavía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero como soy unicitario, no lo puedo explicar. Y si lo explico, lo tergiverso. Entonces, él si es orgulloso, él no va a rehuir. Él dice, yo se lo voy a explicar. Y lo hace, pero lo tuerce. ¿Listo? Ideas preconcebidas. ¿Y qué son doctrinas de una iglesia en particular?
Vamos, mis amores, digan algo. Pues las doctrinas de la iglesia local, la ley eclesial, ¿no? Hay, todas las iglesias no tienen las mismas doctrinas. Bueno, esa ya es una secta, Aguilita. Sí, esa ya es una secta. No es que esté mal lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que los testigos de Jehová, los adventistas y todas estas circunstancias ya es una secta muy podrida. Pero hay iglesias ortodoxas cristianas que difieren en algunas doctrinas, ¿cierto? Como por ejemplo la soberana elección. Entonces, soberana elección. Entonces, cuando es la iglesia de corte arminiano, reinterpreta la soberana elección y dice que el hombre hace una parte, el hombre y cuando es la otra, entonces la salvación es de Dios. Es solo de Dios. De manera que cuando los siervos abren Romanos, cuando los siervitos abren Romanos, hay que comenzar a tergiversar Romanos 8, si no estoy mal. Romanos 8:28. Vamos a predicar la palabra, pero yo soy arminiano. Yo soy arminiano. Voy a predicar en Romanos 8:28. Laitas. Voy a predicar ahí, pero yo soy arminiano. Listo. Y Laitas es calvinista. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, ya me metió en problemas, porque soy arminiano, ya me metió en problemas. A los que antes conoció, también ¿qué? Entonces usted comienza a decir que la palabra predestinación solo está 3 veces en la Biblia. Está diciendo y comienza a darle, mire, cuando usted escucha a un predicador que lee ahí y comienza a irse a otros textos y no se queda ahí, ya es peligroso. Porque yo no necesito irme para ningún lado, yo simplemente expongo lo que ahí dice. Entonces comienzo a explicar y digo, a la gente que Dios le ha puesto un propósito, el propósito de Dios lo llama. ¿Por qué lo llama? Porque antes de la eternidad pasada ya lo había conocido, ya lo había hecho. Y entonces explico qué es la palabra conocer en la Biblia. Es un conocimiento íntimo. Y si ya lo había conocido íntimamente a esa persona, entonces a esa persona, como ya lo había conocido, ¿qué hizo con esa persona? Lo predestinó. Y explico qué es predestinar. Porque es que deploran la palabra predestinación, que está aquí, la estoy leyendo. Y sin embargo hacen alarde del libre albedrío que no está en la Biblia. Libre albedrío no está en la Biblia, no aparece en ninguna parte, pero predestinación sí. Entonces, ¿qué es predestinación? Entonces, si es un predicador como el suyo, su pastor, que es un poquito folclórico, entonces digo que predestinación es punto de partida y punto de llegada. Punto de partida, punto de llegada, porque se llama destino. Es más, hasta en los buses dice destino portal de la 170. Entonces, punto de partida, punto de llegada.
Entonces, que Pedro cuando nació ya tenía punto de partida y punto de llegada, pero no a mi elección, ya Dios lo había elegido por mí. Entonces yo comienzo a echar para un lado, para otro, y Dios del pelo para adentro. No, que es que me gusta no sé qué, tenga su coscorrón para adentro, hasta que lo lleva a donde Él dice que vaya. Eso se llama la predestinación. Los arminianos odian la doctrina de la predestinación, porque no cabe en sus cabezas que Dios haya elegido a unos y dejado libres a otros. No es que Dios haya elegido gente para el infierno, es que los deja a su libre voluntad. Los deja que sigan su camino. Y saca. Gustavo Benavides lo sacó. Pero hombre, él tiene tíos. A los tíos, a no sé qué, los dejó que siguieran su camino y sacó a él. ¿Cierto? Luego sacó a su esposita. Pero ella tiene hermanas, tiene tías, que sigan su camino por donde van. ¿Les gusta ir por ahí? Sigan. ¿Están conformes en ese camino ancho? Sí, Señor. Odiamos todo eso de la Biblia y odiamos el arrepentimiento y las faltas largas. Que sigan por ahí su camino. Nadie los va a interrumpir. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuidado con las ideas que preconcebidas. No lean la Biblia así. No la lean de forma preconcebida. ¿Y doctrinas qué? Particulares de las iglesias. Entonces, van identificando ideas claves para luego determinar la idea general. Van estudiando y determinan y dicen: la idea general de este texto es esto, ¿cierto? De este modo, el grupo que va a estudiar un pasaje tiene a la Biblia como su principal apoyo. Es supremamente mal que usted agarre comentarios, agarre diccionarios y de no, es la Biblia primero. Pero si hay un término complejo, entonces voy a mi diccionario, porque el término está como enredado. Entonces, esta palabra está extraña. ¿Qué será lo que quiere decir? Entonces voy a mi diccionario, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que se hace? Primero se descubre, por ejemplo, otra vez volvemos a nuestros Corintios, primero se descubre cuál era el problema. Entonces resulta que los corintios habían escrito una carta y habían dado, los de Cloe habían dado quejas y dieron quejas que los corintios tenían varios problemas. Si usted no lee toda la carta a los corintios, entonces usted comienza a hacer adefesio. ¿Saben qué es adefesio? Entonces busquen Real Academia de la Lengua Española adefesio. ¿Ah, esta no lo tiene? Ah, me gusta eso. ¿Y usted la estudió ahí? Sí, la acabé. ¿Usted le echó mano? Entonces, ¿dónde busco, hijito? Romanos 8. Romanos 8. Mire que esta belleza de gente, no vamos a detestar el libro, no. Ni siquiera la nueva versión, la traducción del Nuevo Mundo de la Escritura, ni siquiera hay que botarla a la basura. No hay que hacer eso. Pero la Biblia de los Testigos de Jehová es un libro extremadamente falso. Muy falso. Pero no hay que botarlo a la basura, que contiene la palabra de Dios. Romanos 8, ¿qué, hijito? 29. Sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Ahí está bonito traducido. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Grave, gravísimo, porque le quitaron un montón de la idea principal. Muy bien. Adefesio. Cosa ridícula. Disparate. Adefesio, cuando me escuchen decir que es un adefesio doctrinal, es que la gente está haciendo un disparate, una cosa horrible.
Entonces, comenzamos a hacer adefesios con las Sagradas Escrituras. No hagan eso, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. Yo quiero siempre, me gusta que ustedes den sus opiniones, me gusta escucharlos sinceramente, como en su discipulado. Escriban, hagan un escrito juicioso, no para adular al pastor. Si ustedes tienen que agradecerme, háganlo. No están pecando con decir, pastor, le damos muchas gracias porque usted nos explicó. Eso no es pecado. ¿Qué es pecado? Que usted, por hacerme sentir bien, pastor, nosotros no sé qué lo admiramos, y usted por dentro pues, le falta conocimiento, es torpe. Pero de todas maneras que nos queda como mal decirle ahí que es torpe, ¿cierto? De pronto el pastor se desilusiona y de pronto entra en depresión. Entonces mejor no le pongamos así. Y entonces escriben, pastor, eso usted fluye, entonces no hagan eso. Entonces hagan para la otra clase de hoy en 8, entonces hagan su evaluación de su maestro, no resma, no que una resma que 13ª página, no, una página, 2 páginas o una página, bien bonito, que yo lo pueda entender, hermano, gracias. Que yo entiendo. Sí, recién empezaba, dijo, en el sermón, y los hermanos fueron a abrazarme y me dijeron, pastor, gracias por el sermón, estamos orando por usted. Es decir, no le entendimos nada. ¿Listo?